no es de Dios. ¿Por qué? Porque está discerniendo la palabra, porque así como hay espíritus de error, sabemos, dice la palabra de Dios, que cuando en aquel momento Acab iba a ir a la guerra, dice la escritura que llegó un profeta y que le dijo, ¿sabes qué? Ni vayas, porque cuando subas a pelear con ellos, dice la escritura, cuando subas a pelear, ciertamente vas a morir. Y entonces llega Josafat y le dice, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no subes y peleamos de una vez? ¿Qué crees, hombre? Ahí hay un profeta que solamente pura mala suerte me profetiza. ¿Sabes una cosa? Y entonces van con el profeta y le dicen, a ver, mi querido Ezequías, ¿qué es lo que dice el Señor? Mira, te voy a decir una cosa, hombre. Yo estaba allá cuando ahí en medio del Señor estaban espíritus y el Señor decía, ¿quién va a descender para que sea un espíritu de confusión en medio del pueblo? Y entonces dice, un espíritu me dijo, yo descenderé y seré un espíritu de error en medio del pueblo. ¿Sabes, hermano? Pero cuando el hombre no discierne las cosas, cuando el hombre no discierne lo que ha de venir, entonces muchas veces se llegan a cometer errores. Muchas veces hay quien dice, pastor, vamos a predicar, ¿qué le parece? Vamos y predicamos afuera. Oiga, escuche. Vamos y predicamos afuera de la iglesia católica para que sepa la gente el error en el cual se encuentra. Yo me pregunto, ¿será que Dios esté mandándonos a predicar ahí? Y luego digamos, pero mira, Señor, nos dejaste desamparados. Yo te mandé a que predicaras afuera de la iglesia católica. Yo te mandé que te pararas ahí en la iglesia. Hermano, uno debe de saber a lo que se está exponiendo. Uno debe de ser prudente. Por eso un hombre que es de Dios, un hombre espiritual, discierne las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, yo quiero entrarle aquí al tema. Déjeme entrarle al tema. En el libro de los Hechos nos habla de 3 hombres. Diga conmigo, 3 hombres. 3 hombres que nos da un ejemplo, una plataforma de lo que son un hombre carnal, un hombre espiritual y un hombre almático. ¿Cómo saber o cómo llegar a saber cómo se mueve cada uno de ellos? En el libro de los Hechos nos habla de estos 3 hombres. Cuando dice la escritura, y había un hombre llamado Ananías. Ananías, ¿qué quiere decir? Ananías quiere decir Jehová ha favorecido. Jehová ha favorecido, pero también quiere decir Jehová es misericordioso. Entonces usted puede ver si verdaderamente se cumple el nombre de Ananías en la persona que está representando. Por eso el libro de los Hechos nos habla 3 veces de lo que es un hombre llamado Ananías. Quiero que usted vea conmigo, por favor, libro de los Hechos, capítulo 23. Quiero que usted y yo veamos cómo se mueve el primer Ananías. Un hombre llamado Ananías que era un sumo sacerdote de aquel tiempo, pero si ustedes y yo comprendemos cómo se mueve cada uno en su área, vamos a entender si estamos viviendo una etapa de hombre y de mujer carnal, una etapa de hijo de Dios solamente almático, o si estamos viviendo una etapa de hijo de Dios espiritual. Vamos al primer Ananías. Dice la escritura, verso 1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Oiga, quiero que usted escuche esto. El primer Ananías, ¿qué es lo que representa el primer Ananías? Este primer Ananías que representa la carnalidad, representa la religiosidad, un hombre que se movía en la carne. Por eso cuando llega en aquel momento Pablo, aunque él decía que era un hombre de Dios, un príncipe de ese pueblo, aunque él podría decir en aquel momento, yo me muevo en la espiritualidad, yo me muevo espiritualmente, los hechos son lo que manifiestan que somos, carnales, almáticos o espirituales. Por eso debe de haber congruencia entre lo que hablamos y lo que decimos. Siempre debe de haber congruencia. Lo que usted está diciendo debe de ser respaldado no por ninguna persona, debe de ser respaldado con sus propios hechos. Alguien diga aquí amén.
Y entonces llega Pablo en aquel momento y comienza a hablarles porque iba a ser llevado para ser juzgado injustamente. Y entonces cuando se presentan en este concilio, se encontraban a un sacerdote llamado Ananías. Ahora, este Ananías, ¿quién era? Era un sumo sacerdote de aquel tiempo de los fariseos. Y entonces lo que él hacía era juzgar, hacer precisamente lo que hace un Ananías carnal, lo que hace un hombre carnal. Dice la Escritura, verso 1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Vamos a ver entonces qué es lo que hace un hombre carnal, un Ananías carnal. Dice la Escritura, verso 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces. ¿Qué es lo que hace un Ananías carnal? Diga conmigo, solamente ordena. Un Ananías carnal no es aquel que dice: hermanos, ¿qué les parece si vamos y predicamos? Vamos a predicar, hermano, vamos, levantamos la voz, llevamos palabra de Dios, llevamos alimento a la gente, le decimos que Cristo vive. No, el Ananías carnal es aquel que dice: vayan y hagan, vayan y elaboren, vayan y digan, vayan y esto, vayan y prediquen, pero nunca está. Y entonces cuando le dicen: oye, pastor, usted no nos puede acompañar de perdido un día, hombre, para que, por lo menos para que se coma una de las tortas que hice. No puedo, hermano, tengo que ir a la radio, Dios mío. Además, como este pastor que está pasando en la radio, ¿cómo se va a ir a parar ahí en el hospital a dar alimento a la... ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque un Ananías carnal lo que hace, no tiene identidad con la gente, no tiene identidad, solamente lo único que dice es: hagan, hagan, hagan y hagan. Es un hombre que solamente quiere ordenar. Y como quiero terminar el tema, voy a avanzar rápido aquí. Número 2, entonces, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Número 2, ¿qué es lo que hace un Ananías carnal? Lo que hace es que quiere callar a toda costa a aquellas personas que están hablando del Evangelio. Va una persona y comienza a abrir su boca, así dice la palabra del Señor, que había una mujer con flujo de sangre y dijo: si tan solo tocar el borde. Y entonces el pastor, como es un pastor carnal, digo, un Ananías carnal, dice: no, hermano, como que usted grita muy feo, como que usted debe prepararse primero, como que no sabe predicar, como que mejor... ¿Y sabe qué es lo que hace? Apaga el ánimo de la gente que sí está predicando. Pastor, le traje una persona para que mire, para que oren por ella. Mire, pastor, aquí está. ¿Para qué la trajo? ¿Para qué? Y sabes, hermano, siempre apagando el ánimo de la gente que está hablando de Cristo. Siempre y a toda costa tratando de tapar aquella boca de las personas que están predicando de Cristo Jesús. Es lo que hace un Ananías carnal. Gracias a Dios, aquí en México ya no hay. Aleluya. Y entonces cuando llega Pablo, cuando le dicen: golpéenme a ese y tápenle la boca. Dice la Escritura que Pablo le dice: eres no otra cosa más que una pared blanqueada. ¿Qué quiere decir? Una característica más de un Ananías carnal. Pared blanqueada, ¿sabe cómo se manejan? Se manejan de apariencias. Solamente viven de apariencias los Ananías carnales. Los Ananías carnales vienen y dicen: tenemos un hermoso matrimonio, ven, mi amor, para que todo el mundo vea que nos llevamos. Dame la mano, no me sueltes en todo el culto, para que los hermanos vean cómo nos llevamos. Pero cuando llegan a casa, nuevamente eres esto, no sirves para nada, no sé para qué me casé contigo. Bien me lo decía mi madre, ya tiene 55 años de casé y todavía sigue lo mismo. Aleluya. ¿Por qué? Porque es un Ananías carnal, un Ananías que solamente vive de la apariencia. Aleluya. Aunque no digan amén. Y le pregunta a Pablo: ¿estás tú ahí sentado para juzgarme? ¿Qué es lo que hace un Ananías carnal? Diga conmigo: solamente se la pasa juzgando. Ni predica, ni deja predicar. Ni toca, ni deja tocar. Ni sirve, ni deja servir. Ni recibe a la gente, ni deja recibir. Solamente se la pasan juzgando. ¿Usted no conoce hermanos de esos? Para presentarle algunos, aleluya, que conocí allá en España, aleluya. Y entonces le dice Pablo: ¿tú qué haces ahí? Estás sentado para juzgarme y quebrantar la ley de Dios. ¿Qué es lo que hace un Ananías carnal? Diga conmigo: quebranta los mandamientos dados por Dios. Si Dios dice aquí: ama a tu prójimo como a ti mismo. No, Señor, yo solamente voy a amar a mis cuates, a los demás, mira, ni lo pienses.
Yo solamente amo, mira, a los de mi familia, pero a mis vecinos menos. Yo solamente amo a mi mujer, Señor, pero a mi suegra también. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque son ananías carnales, son selectivos. Solamente le dan amor al que le da amor. Solamente le dan del que recibe también. Solamente tratan bien a aquella persona que también tiene un trato similar. ¿Sabe por qué? Porque son ananías carnales. Se mueven así. Quebrantan los mandamientos de Dios. Si le dicen no forniques, andan fornicando. No robes, andan robando. No mates, no pastor, no maté. Pero con que odies a tu hermano, con eso basta y sobra. Cometiste homicidio. Aunque no digan amén. Y entonces le dijeron al sumo sacerdote de Dios, injurias. Oiga, ¿cómo se vestía este Ananías carnal? Se vestía como sacerdote, tenía vestidura de sacerdote, decía, soy el sumo sacerdote. Ananías, tienen una vestidura que no les corresponde. Se visten como hijos de Dios, así como Satanás se disfraza como ángel de luz. Se visten de hijo de Dios, se ponen un traje los domingos, salen con su mujer agarrado de la mano, salen con un paraguas y hasta con una carriola y andan tocando en las puertas de las casas. Aleluya. ¿Sabes, hermano? Son ananías carnales, ananías que se mueven en la carne. Aleluya. Se ponen lo que no deben, la vestidura que no les queda. Y luego le dice, escrito está, Pablo cuando dice, ¿cómo te atreves a ofender a un ¿eres sumo sacerdote? Ni lo sabía, porque tu vocabulario no es como el de un sacerdote, tus actitudes no son como las de un sacerdote. Pablo le dice, oye, me hubieras dicho, porque está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Cuando habla del sacerdocio, el sacerdocio representa santidad y no tenía vestidura de santidad. Y cuando habla de príncipe, un príncipe representa autoridad y tampoco representaba la autoridad que depende y que proviene completamente de Dios. Aquellos ananías son los que dicen, yo soy el que mando porque dice la escritura, y además el pastor dijo que la mujer se tiene que sujetar al hombre. Quieren gobernar con su propia autoridad. Quieren gobernar, pero no quieren proteger. Quieren gobernar, pero no quieren cuidar. No saben que la autoridad es para cuidar. No saben que la autoridad procura, protege, ama, sirve. Aleluya. Y entonces, son características de un Ananías carnal. No sé si alguno de los que está aquí ha de haber dicho, el pastor me la echó. Si no, entonces, ¿para quién crees que? Hechos 5, vámonos a Hechos 5. Vámonos al segundo Ananías que quiero enseñarle. Vámonos al Ananías almático. Dice la escritura, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, diga conmigo Ananías, con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vámonos al Ananías almático. ¿Qué es lo que hace un Ananías almático? Ya no el carnal. Ya no el carnal que siempre anda en la carne golpeando a la gente, golpeando a los que pertenecen al cuerpo de Cristo, no. El segundo Ananías es el Ananías que se mueve por las emociones, diga conmigo, por las emociones. ¿Cuántos quieren ir a predicar? Amén, pastor, cuente conmigo, yo voy, ya traigo mi camioneta y traigo el café, los salgo y las tortas y les traje unos tacos de suadero a los del hospital. Aleluya. Y al otro viernes, ¿quién quiere ir? No, pastor, conmigo de plano ni cuente, yo sí no puedo. Son Ananías que, como son almáticos, se mueven por las emociones, dependen de su estado de ánimo. En aquel momento, versos antes, capítulo 4, al final dice la escritura,
Y entonces tenían todas las cosas en común y no tenían necesidad de ninguna cosa. ¿Por qué? Porque vendían sus propiedades y llevaban de lo que vendían, llevaban el dinero a los pies de los apóstoles para que nadie tuviera necesidad de nada. Y entonces entra el capítulo 5 y como lo vio Ananías y Zafira su mujer, como lo vieron, dijeron: vamos a hacer igual que aquellos hermanos. Mira, ¿cómo nos vamos a quedar atrás? Ya viste, ya pusieron las mamparas del baño. No, ¿cómo nos vamos a quedar atrás? No, nosotros, pastor, yo voy a hacer aquí la cascada, déjemela a mí, yo. ¿Sabes? Se mueven con las emociones. ¿Cómo nos vamos a quedar atrás? ¿Cómo vamos? ¿Qué van a decir? Nosotros también podemos, para que vean que nosotros también aportamos, aleluya. A mí nadie me deja atrás. Se mueven por emociones, no se mueven por una relación íntegra, espiritual con el Cristo de la gloria. No, siempre se mueven solamente de acuerdo al estado de ánimo que tengan en ese momento. Aleluya. Y entonces, dice la Escritura, Ananías con Zafira, diga conmigo, con Zafira su mujer,